El sector automotriz parece haber sido el que escogió Donald Trump para mandar su mensaje proteccionista y de amenazas contra el TLC o para convertirlo en el símbolo de la política que quiere auspiciar hacia el mundo de reordenamiento de la economía y de sus relaciones con el exterior a partir de que llegue a la Casa Blanca. De eso vamos a hablar, de eso vamos a discutir hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñenme a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión de todos los días. El sector automotriz ha concentrado el ataque de Donald Trump contra el TLC por tratarse del sector donde es mayor el déficit comercial de Estados Unidos con México o como señal de la política de recuperación de empleos a través del proteccionismo que ofreció para regresar la grandeza a su país. Ford anunció esta semana la cancelación de una inversión por $1,600 millones en México y en su lugar empleará $700 millones para una planta en Michigan, luego de ser seriamente criticada por el presidente electo de Estados Unidos. También advirtió a la automotriz General Motors que impondría altas tarifas en la frontera a los vehículos Chevy Cruze que fabricara en México y que exportara a Estados Unidos. El plan económico de Trump contempla establecer un arancel del 35% a los coches importados como medida para desincentivar la deslocalización de empleo hacia un país con unos costes laborales más baratos. También quiere revisar los términos del NAFTA, el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. La industria automotriz es un sector clave para México por el empleo, aportación al Producto Interno Bruto y captación de inversión extranjera. En un momento muy delicado por todas estas variables sufren los estragos del derrumbe del peso, el aumento de la inflación y la pérdida de atractivo del país en el exterior. ¿Es el ejemplo de su mensaje proteccionista? ¿Cuál es la respuesta de México ante el ataque a uno de los principales sectores económicos? Posiciones. 1. Gracias Ford por descartar la nueva planta en México y crear 700 nuevos empleos en Estados Unidos. Esto solo es el principio, habrá muchos más, advirtió el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump en su cuenta de Twitter. 2. El director de Ford, Mark Fields, negó que la decisión de cancelar su planta en México hubiera sido tomada por las críticas de Trump y explicó que se debía a una baja en la demanda de autos compactos. 3. Respecto a Toyota, Trump también amenazó a través de su Twitter, construirla en Estados Unidos o pagar un impuesto de la frontera. 4. La propia Toyota publicó después una nota de prensa en la que asegura que la expansión en México no provocará una reducción de la producción ni el empleo en Estados Unidos, donde opera 10 plantas manufactureras y da trabajo a 136,000 personas. La inversión directa en el país por parte de la compañía asciende a $21,900 millones. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya viernes, cierre de la semana. Ahí viene ya el fin de semana. Que tenga un buen fin de semana, pero antes, gracias por estar con nosotros y arrancar con este tema que a todos nos tiene muy preocupados. La serie de noticias que han venido del presidente electo de Estados Unidos y que han colocado al sector automotriz prácticamente como el centro del mensaje proteccionista o de la política proteccionista que adelanta incluso antes de tomar posesión en la Casa Blanca. ¿Cómo nos afecta? ¿De qué manera esto impactará al Tratado de Libre Comercio? Además de otras medidas como la reactivación de su idea de construir el muro, ahora a cargo, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, como hoy se ha estado difundiendo en la prensa, aunque luego tratará que en el contexto de la renegociación del TLC sean los mexicanos los que paguen. Pero en fin, más allá de eso, vamos a arrancar con lo que hoy tenemos, que son estos amagos cumplidos ya, incluso antes de haber llegado a la Casa Blanca, como pudimos ver con Ford, con el retiro de la inversión de Ford en una planta mexicana a lo largo de la semana. Me da mucho gusto que esté, como todos los viernes, conmigo aquí José Rubinstein, colaborador permanente de este espacio los viernes. Pepe, ¿qué tal? Un ¿Cómo placer. estás? Feliz año. Muchas gracias a ti por haberte echado el viernes anterior. Con mucho gusto. No, qué bueno, me da mucho gusto. Y por supuesto, muchas gracias, Jack Khan, como siempre.
empresario y además especialista en asuntos automotrices, le tocó a él negociar parte de este rubro en las negociaciones del TLC en los años 90. Así es. Jack, si quieres comencemos por eso y a ver, sí parece clarísimo que el mensaje de Trump, el mensaje de la política de protección va por el asunto automotriz, y ahí mi duda, comenzando digamos con este dilema. Sí, en efecto, buena parte del déficit comercial de Estados Unidos con México está concentrado en más de la mitad del total en el sector automotriz. ¿Es este el tema o simplemente ha agarrado el sector automotriz como la bandera para, digamos, lanzar su mensaje y dejarlo muy bien posicionado sobre qué y para qué va su política del regreso a la grandeza americana? Muchas gracias, Pepe. Mira, como te platicaba yo hace un ratito, realmente lo que sucede es que acá se han confabulado algunas cuestiones, algunas variables que están ahorita ya dándonos algunas señales de disruption, que en un momento dado vamos a tener que vivir las consecuencias. Nadie pudo anticipar la llegada de Trump a las elecciones y después a ser el presidente electo. Sí. ¿Okay? Entonces se ha creado una situación de que sentimos que nos está ganando la velocidad de los acontecimientos y no podemos anticipar con tranquilidad las negociaciones que tienen que indudablemente surgir una vez que Trump vaya a llegar a ser presidente. Entonces, este nuevo sistema de dar las noticias a través del Twitter también nos ha creado un problema de aceleración y de un impasse al cual no estábamos acostumbrados, de que un presidente electo ya estuviera operando aún antes de tomar posesión. ¿Okay? Entonces, como dice un amigo mío, que no panda el cúnico, que no cunda el pánico. Pepe, déjame poner exactamente lo mismo que acaba de decir Jack, pero en otros términos. Y es, a ver, sí, una enorme, o sea, ¿cómo se caracteriza la relación con estos primeros días del presidente electo? Una gran velocidad, y dice imposibilidad de poder anticipar lo que nos viene. Podríamos decir, del otro lado, una gran lentitud y una incapacidad para prever lo que pudiera haber sucedido. Estoy hablando del gobierno mexicano. No sé si coincidas con Jack o con su contrapunto. Bueno, coincido. Jack creció dentro de este ambiente y lo domina bien. Pero mi deseo sería que finalmente esto terminara siendo mucho ruido y pocas nueces. Pero, yo siento que Trump está haciendo todo un espectáculo. Él está moviéndose antes de tiempo y está efectivamente moviendo sus piezas de tal manera que pues ya nos tiene acalambrados, y no creo que sea para tanto. Oye, pero no solo nosotros, yo creo que hasta Ford ya la acalambró también. No, porque Ford de alguna manera va a seguir trabajando y va a seguir ganando y va a producir más, y quién sabe qué estímulos y cómo lo convenció, eso no lo sabemos aún. Pero yo lo y a Toyota, que hay otra amenaza. Pero sobre Toyota ellos, les respondió que ellos no están afectando el número de empleos en Estados Unidos. Sí. O sea, Toyota pintó su raya y de momento no le entró. Ford sí lo hizo. No es tanto lo que se exporta de coches Ford a Estados Unidos, no estamos hablando de cantidades determinantes. Sin embargo, gana las 8 columnas porque la noticia suena. Lo importante es cuántos coches de Ford se están yendo a Estados Unidos, qué va a suceder, qué daño se va a cometer, y realmente Ford pues es la que se está viendo mal. De alguna manera ya tenía un terreno que se le había facilitado, tenía una cierta serie de prerrogativas y bueno, facilidades de predial, todo fiscales, lo que quisieran bla, y como bla. quisieran. Pero mira, afortunadamente hay Kia, hay Honda, hay Daimler SAG, ¿verdad? Hay Chrysler y General Motors, que también la están acalambrando, también se le está acercando Trump. Pero no va a ser que Trump diga y los demás se doblen. De alguna manera vamos a entrar en una especie de estira y afloje. Y lo importante es ver qué tanto nos afecta en pesos y centavos. A ver, hay dos temas, pero déjame empezar por el primero. Pepe dice marketing.
sociedad del espectáculo, yo digo, versus déficit comercial. ¿Dónde te pones? Sí, mira, hay un artículo que surge en CNBC esta semana que realmente no creo que haya mucha gente que le puso mucha atención. Es un artículo que está bastante enfocado a decir cuál es el enojo que tiene Trump. Y el enojo que tiene Trump es haber ahora constatado con un case study que hizo el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que salió en diciembre 6 del año pasado, en donde dice que México verdaderamente ha hecho su trabajo, hizo muy bien su trabajo, y está exportando a Estados Unidos no nada más automóviles, que todavía en automóviles estamos compitiendo bien con Japón y con Canadá, pero si le añadimos la parte de las refacciones de los autopartes que se van a Estados Unidos, México es el principal exportador de autopartes a los Estados Unidos. Y también Estados Unidos somos su principal mercado de autopartes aquí en México por muchas razones. Entonces México se ha convertido en Motown México. Es algo que a mí me hicieron una entrevista en 1981 de Detroit y hablaron de que México se estaba convirtiendo en Motown México, cuando apenas empezaba a fabricarse los motores en México, ni siquiera a exportar vehículos. Entonces, lo que quiero apuntar acá es que ya están saliendo los números de alguna manera y los está tomando de bote pronto el nuevo presidente de los Estados Unidos. O sea, sí le preocupa. Sí le preocupa. Hay un déficit de 60 billones de dólares. Que en el entorno del déficit que tiene Estados Unidos con el mundo entero, no pinta. Pero hay un tema de campaña que se llama Jobs. Jobs, Sanders y Trump lo agarraron ahora sí que de estandarte, sí, ¿no? Sí. Y entonces no es cuántos jobs, sino es jobs por los jobs. Voy a salir a recuperar empleos para aquellas partes de Estados Unidos que más han sufrido del desempleo. Hay que tomar en cuenta que el desempleo en la industria automotriz o con cualquier otra de las industrias manufactureras en los Estados Unidos se debe a la automatización, que no es una pérdida contra el vecino. Son los robots. Son los robots. Sí. Las mismas plantas aquí en México se manejan con mucho menos gente, ¿verdad? ¿Qué tanto puede pintar 2.800 2.800 trabajos? Empleos para un país que tiene millones de empleos como en Estados Unidos. O sea, ese es el punto. Tal y como es números contra números, vemos que no pintan. Pero el efecto mediático y otra de las cosas que yo estoy viendo es que Trump ahorita está enfocándose a las cosas que pudo tener acceso rápido, a tener información y a empezar a mandar el mensaje. Pero una vez que tome la investidura de presidente de los Estados Unidos, va a tener tantas cosas que sobrepasan en importancia al tema de automotriz con México, que solito se va a ir decantando. Eso no quiere decir que se va a parar las negociaciones. Ahora dice que no va a dejar de tuitear ni siquiera después del 20, no sé qué mensaje sea ese. Sí. Pero no, a ver, Pepe, por los nombramientos que están haciendo, nos gusten o no nos gusten. Wilbur Rose y el otro, Peter el Navarro, asesor de comercio, son dos personas altamente calificadas y que conocen de comercio internacional. Claro. Son proteccionistas, son o han sido enemigas del TLC. Además, uno de ellos escribió acerca y en contra del Tratado de Libre Comercio. Quienes están negociando el Tratado de Libre Comercio por parte de Estados Unidos son gentes antitratado. Pero no son improvisados. Claro que no. O sea, no son ningunos advenedizos. Y claro que no. Y ese es el reflejo de la importancia que Trump le está dando, ¿no? Bueno, obviamente que la planta laboral en Estados Unidos se va a incrementar. Obviamente que va a lograr parte de los propósitos a corto plazo. Se va a crear una inflación porque van a pagar más caro. Realmente el obrero mexicano es muy calificado, ¿eh?
Sin lugar, quizá por mejor eso que están ellos, aquí. por eso ¿Cuántos están son? aquí. 10 de las 17 firmas de Estados Unidos, claro, automotrices más grandes del claro, mundo, ¿no? Así es. Claro, Sí. entonces, además la mano de obra se ha ido sustituyendo, como dice Jack, y son menos, pero en Estados Unidos van a correr el riesgo de la inflación, un autoproteccionismo a ultranza que puede terminar con que fuera del muro, o sea, tú pretende ser un gigante, pero los demás los quieren hacer pigmeos. Él quiere ver todo esto como si fuera un negocio. Parece el regreso al feudalismo, Jack. Bueno, ¿qué sí, tanto porque es no- proteccionismo. ¿Qué tanto nos va a afectar a nosotros? Por Mira, ejemplo, si fuera el sector automotriz, sí. si realmente la manzana de la discordia o el mensaje fuera este sector, ¿qué tanto nos pega a nosotros? Mira, yo creo que hay que guardar la calma. La mera verdad es que es un tema que venimos dominando desde hace ya 25 años. No es nuevo para nosotros. Lo que son nuevas son las condiciones que se están dando ahorita que quiere heterodoxamente marcar Trump contra la naturaleza de un mercado, porque en 22 años nos estábamos moviendo por la eficiencia de los mercados, no vigilando la protección de Estados Unidos, porque Estados Unidos le entró a la globalización. Ahora que está tomando estas medidas, yo siento que tenemos experiencia, tenemos una industria automotriz muy madura, o sea, hay ciertas ventajas que no lo ve A el ver, público. no solo madura, Ajá. sino es una de nuestras principales fuentes, digamos, de exportación. La Uno de los- tercera parte sí. de las exportaciones de manufactura de México Automóviles. corresponden a la industria automotriz. Sí. Pues nada más, Sí. digo, O más sea, claro. Y ni dentro el de la agua. manufactura Ajá. es la más importante, Claro. ¿ok? Porque es la que más Es factura. decir, que sí es un sector muy sensible para nosotros, a diferencia Y de de... alguna manera nos necesitan. Sí, pero de alguna manera también México ha tenido 22 años para eficientarse, Claro. para ser tratados con 44 países del mundo. Mientras ellos tienen Vis-a-vis con 9. tienen 9. A ver, Ellos tienen 9. Ahí está. Y entonces ahí hay una gran ventaja en Si hay costo. un mercado para ¿Ok? México. Ahí está el Exactamente. tema. El tema que está Ajá. de fondo es, independientemente de lo que venga con Trump, si somos o tenemos las condiciones para suplir Sí, señor. las restricciones que se produjeron Mira, en el marco norteamericano. Que con los escuchemos al mercados. ex canciller Derbez que dijo, ampliémonos, busquemos, tenemos y no dependamos única y exclusivamente. Hoy nuevamente, como veníamos comentándolo, amagos que en algunos casos se siguen del presidente, el presidente electo de Estados Unidos, incluso antes de llegar a la Casa Blanca, sector automotriz en el centro de sus amenazas, pero no solo ahí, también la advertencia de incorporar en sus duras negociaciones la construcción del muro dentro de la renegociación del TLC, como hoy adelantó a la prensa estadounidense. Estamos hablando con Jack Kahn, que es empresario y además especialista en el sector automotriz. Y me quedé contigo, Pepe José Rubinstein, colaborador de este espacio todos los viernes. Pepe, ¿cómo ves la posibilidad realmente, digamos, de suplir un área tan importante como el sector automotriz? Es que no lo vamos a con suplir. otros mercados, en caso de, donde se restrinja. Se va a restringir con Estados Unidos y va a tener que aumentar con otros de nuestros 44 socios comerciales con los que hemos establecido contacto vía acuerdos. Yo siento que estamos especulando, tenemos algunas pistas. En los próximos 200 días se descorrerá el velo y veremos realmente... 200 días, no es mucho, Pepe. Es un máximo. Si en una bueno. de esas abandonan antes. Si no están de acuerdo, pues ahí nos Ahí está dejan la los- cláusula, Pero fíjate que da la orden impresión ejecutiva. de que estamos hablando de un tratado de libre comercio Estados Unidos-México. Nadie menciona a Canadá, Sí, como sí, si sí, con está ellos, fuera. con ellos no hay muro. Bueno, ya Con ellos desde no luego hay- también le van a meter un muro. ¿Les van a meter un muro a Canadá? A Canadá también Imagínate. ya adelantó que también para ellos puede haber Imagínate, una puede. gran verja. La verdad es que él tiene la mirada directa hacia nosotros. Y si él quiere poner un muro, bueno, que él haga lo que él crea, está en su Pues territorio. van a tener Pero que poner un muro también en las costas de California contra los Bueno, a chinos y asiáticos. Sí, sí, porque sí, sí. Hoy llegas muy fácil también en barco a las costas, ¿eh?
Lo que yo siento Sí, es sin que, duda. No, bueno, vamos a tener que ahí Tiene sí que blindar. Blindar. bueno, para terminar con mi idea, yo creo que en 200 días Ajá. vamos a saber exactamente en dónde aflojamos, en dónde estiramos, en dónde se nos perjudica y en dónde se nos beneficia. No va a ser un marcador de 10-0. Y vamos a entender realmente y vamos a encontrar la manera de suplir, y lo vamos a lograr, desde luego. Lo que sucede es que este hombre, como antes de las peleas, pues está echando unas fintas, y nosotros hemos estado a la expectativa, y bueno, vamos a ver qué ocurre. Round de sombra, quiere Exactamente. decir Pepe Rubinstein, pero es un round de sombra que ya dio un par de fregadazos que no te las quitas, no te los quitas fácil. Podemos suplir en el corto plazo, podemos actuar rápidamente, y si es así, ¿lo estamos haciendo? Ese es el tema, ya. Yo creo que las mismas fabricantes norteamericanos están todavía más preocupados que nosotros mismos y están haciendo su tarea ¿De para cabildear? poder, por un lado, cabildear, pero por el otro lado, poder diversificar las ventas de las fábricas de México existentes, que tenemos una capacidad instalada muy, muy interesante. Este año vamos a terminar, bueno, ya terminamos con más de 3.600.000 vehículos producidos. Y son vehículos que se pueden vender. Fíjate, estamos vendiendo vehículos hasta en África. No nada más en Europa, en Asia, en Centroamérica, en Sudamérica, sino también en África. Obviamente que el grueso de nuestros vehículos, Es Estados porque la Unidos. flotilla de vehículos es muy similar, la mexicana a la americana, los estándares, los EPAs, No, bueno, y los pero- DOTs y además- todo lo que hay que cubrir, así se producen los coches en México. Y además, y Ajá. además la importancia que tiene, por ejemplo, para firmas asiáticas, como por ejemplo Toyota, que Claro. produciendo aquí el Corolla, y a precios competitivos para Claro. competir con Volkswagen y con otras. Con otras Audi, de- Con Nissan. no, y Nissan, sí. y Audi otras, viene, compactas. claro, Ajá, y Volkswagen también. Pero nosotros traemos muy buena dinámica e inercia de inversión aquí en México. O sea, que las plantas que ya existen y las que van a abrir en estos próximos 3 años, es una dinámica que no habíamos experimentado. Y los capitales no tienen patria. Los capitales que ya están invertidos tienen que tener una rentabilidad. Eso está Entonces, claro. exactamente. Si no, se van Si o no, se reducen. Exactamente. Está Entonces, claro. a nadie le conviene ni que se vayan ni que se reduzcan. La gente que va a ser los negociadores, no nada más con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino con el mundo entero, tiene que ser gente experimentada. Pero, a ver, Tiene pero que ser- nos quedan algunos cuantos Claro. de la negociación del TLC. Pero los ¿Hay nuevos buenos, negociadores? ¿Los ves? Muy buenos. Sí. Sí. O sea, el grupo de Herminio Blanco es gente experimentadísima. Jaime Saludowski, bueno, acabo de estar en una de sus reuniones y verdaderamente el señor tiene el pulso perfectamente ¿Y los bien. ves negociando, por ejemplo, con Y un lo- eventual gobierno de López Obrador? Ellos Imagínate pueden si el negociar 18 porque que ellos conocen, sean sus bueno, negociadores. ellos conocen un tema. ¿Eh? Yo creo ellos que no López estarán tan Obrador, abiertos. yo creo que López Obrador es otro tema. Ajá. Si lo metemos acá hacemos una bomba atómica. Entonces, sí. Se me hizo Entonces, de ruido. exacto. Entonces, vamos a dejar ese para el rato. Ah, está bien, ¿no? está bien, está bien, está Entonces, bien. Ajá. ahorita lo que tenemos que tener es un cuerpo de gente experimentada, que ya los mencioné, ¿ok? Y tenemos que ver qué otras opciones podemos lograr en el mundo entero para que el impacto sea lo menos posible. Bueno, no olvidemos que tenemos tratados con 44 países. Y sobre todo una estrategia, me imagino, muy clara, independientemente de lo que vayan a hacer ellos. Y con eso estamos hablando del sector automotriz, Trump y la durísima negociación que parece venirse cuando llega a la Casa Blanca con el TLC. Estamos hablando con Jack Can, empresario y además especialista en el sector automotriz. Pero me quedé contigo, Pepe Rubinstein. Pepe, ¿te Te iba- parece suficiente la respuesta que ha habido hasta ahora, habida cuenta de hasta donde yo veo, además de declaraciones de buenas intenciones, pues es el nombramiento de Videgaray porque se le atribuye interlocución. Pero seguimos en el terreno de las especulaciones. Sí. La factible relación que pudiese tener Videgaray con el yerno de Trump, Kushner,
no es más que lo que algunas gentes dicen, y aunque tenga esa relación, tampoco significa que porque es amigo de mi yerno le voy a hacer favor a un país o ya voy a cambiar mis ideas. Pero el haber nombrado a Videgaray, que no es un diplomático de carrera, que donde sí sabía no pudo, y donde no sabe, porque él... Vamos a imaginar un quirófano en donde van a operar un paciente importante. Vamos a pensar, para una metáfora, que van a operar a México. Está en terapia intensiva y llaman a un doctor. Y entra el doctor Videgaray, puesto, y el paciente destapado. Proceda usted. Dice, señores doctores, vine yo aquí a aprender. No, yo necesito a alguien que venga a enseñar. No vayas a matar al paciente. A curar. Sí, que venga a curar, que venga. Entonces, creo que el cambio de estafeta, el cambio de jinete a mitad del río, pues creo que de alguna manera estamos tratando de dar la idea de que escogimos a Videgaray porque la lleva bien. O sea, para acomodarnos un poco, si a ti te preguntaran cuál tendría que ser, ¿Qué? Yacan, la estrategia, la respuesta o el La primera posicionamiento? estrategia Sí. es tener calma y esperar, no engancharnos a todo lo que el señor Trump saca en su Twitter. No, o sea, nos va a volver locos antes de que inclusive tome la presidencia. Tenemos que tener la calma Nada de suficiente. diplomacia a tuitazos. No, nada de pajarrazos. Pero va a seguir con sus tweets. Sí, pero hay que modularlos en cómo los recibimos, sobre todo las gentes que representamos algunos sectores, ¿no? O sea, no podemos estar respondiendo a cada una de las cuestiones y menos aún provocando de que el dólar tenga los altas y bajas sí, que estamos viviendo. No se puede planear. No se puede planear. No. Entonces, tengamos calma, esperemos al 21, veamos que el señor defina también su gabinete, veamos quiénes son los actores, escuchemos las propuestas que ellos tienen y en base a eso empecemos a armar nuestras respuestas. Aquí estamos en una posición en la que nos va a tocar responder a lo que ellos quieren. A ver, pero ¿no crees que ya tendríamos que haber dicho, este va a ser nuestro grupo negociador, estas son nuestras cartas A lo mejor fuertes, se están moviéndonos preparando afuera? otras bambalinas. A ver, bueno, eso sí, una pregunta, probablemente, pero como en el por lo fútbol, pronto. hasta que no ves la alineación del contrario, empiezas a hacer tu propia Bueno, alineación. ese es un poco lo que entiendo. Ajá. El secretario de Economía Ajá. pidió a los empresarios, no revelen sus armas hasta en la batalla. Yo lo ¿Es veo esa bien. la estrategia adecuada, Pepe? Sí, pero... ¿Sí? ¿Te parece a ti adecuada esa, la estrategia no revelar Es las que, armas? no, Es a ver, un pasmado, momento. pasmado. El que va a mover las fichas blancas primero es Trump. Ajá. Entonces, yo no le voy a explicar que voy a mover un peón, o qué voy a mover, o qué garlito, o qué voy a hacer. Lo voy a permitir. Desde luego, yo me imagino que hay una serie de pláticas que no se dan a conocer por estrategia. Pero por otro lado, Jack, yo sí siento que va a gobernar de acuerdo a como haya propuesto. Y lo dijo el vicepresidente Pence antier. Nosotros fuimos electos para que cumplamos con lo que ofrecimos en campaña. O sea, lo que ves es lo que hay. Él se refería a No Obamacare, hay- pero sí, los sí. nombramientos que ha hecho hasta hoy, Sí, esos son nombramientos clarísimos. es pura gente dura, Sí, es pura Wilbur gente, Rose, pura gente Peter antitratado. Navarro. O sea, no está la hermana Teresa, la madre Teresa en el equipo, ¿no? No, yo no digo, Son yo no gentes que digo, vienen a... yo no digo que incorporan, las son intenciones, golpeadores. yo no digo que las intenciones y la batalla vaya a ser distinta a como nos las estamos imaginando. Pero muchas veces es más dañino una anticipación abrupta que la misma ola en un tsunami. Pero por parte nuestra hablas. No, Sí, pero él está jugando con el pánico, Jack. No, No, nosotros pero no. no hay que Pánico está viendo engancharse, de allá. pero no hay que engancharse apanicados a cada una de las declaraciones que haga. Nosotros ya sabemos que se viene el Thornton de frente. Y ¿ok? en sentido Y contrario. es en serio. Oye, y es una Y es en serio. oye, y la carretera se estrecha. Exactamente. Entonces, a mí lo que me gustaría ver es las noticias de que ya estamos fortificando nuestras capacidades de mantener por lo menos el negocio como estaba, y estoy hablando como un empresario,
Primero quiero asegurar que el negocio siga en marcha. Y después quiero ver si crezco. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, o sea, mínimo es abastecimiento. mínimo más, a que haya permíteme. pleno abasto en México, porque si no hay pleno abasto, Esa es y la- no estoy la hablando preocupación nada que trae, más de esa es la la parte preocupación que trae automotriz, Jack, sí. si no hay pleno Claro, abasto, bueno, obviamente. estamos detonando la inflación, ¿ok? Pero antes- Entonces, ese es otro tema. No, la ¿no? inflación es Pero- irremediable, y más con la Sí, gasolina. sí, La pero las inflación- expectativas en la inflación es lo que comentábamos antes, de que cuando uno se empieza a levantar de las gradas abajo para subirse Para y tener ver mejor mejor, vista. el de atrás se va a querer levantar más alto Igual- y el de atrás se quiere igual levantar en un más alto. desierto. Y acabamos Eso tapándonos y todos. acabamos todos tapándonos con un costo de vida fuera de control. O sea, lo que está- Entonces, no, pero nada pleno abasto. Sí, sí. Regreso. Ajá. Pleno abasto. Permíteme. No nada Esa es más. la preocupación que no tenemos. nada más. Miren, el sector automotriz no es nada más automóviles. El sector automotriz es autopartes. Sí, sí, y sí. muchas de las partes, somos el mercado más importante de autopartes para Estados Unidos. ¿Qué pasa si se empieza a escasear las autopartes en México? Las partes que van a estar existentes van No, a costar ahí el sí, doble o el triple. Se van al cielo. Entonces tenemos Pues- que cuidar las partes fundamentales del negocio. Desabasto, yo creo que esa es la palabra clave en lo Bueno, interno. bueno, y ahí voy a obviamente. terminar con tu columna, Pepe, porque justo toca uno de los sectores fundamentales Bueno, sí. de que haya porque abasto. de que haya abasto Ayer de viste lo del gasolina. aeropuerto de Tijuana. Claro, En el aeropuerto claro. de Tijuana no había cómo cargarlo. Claro. Pemex saqueado, Pemex secado. Ajá. Eso resume el contenido de una columna en la que la realidad no salió de vacaciones, en la que en verdad la reacción vandálica y hasta cierto modo una reacción que podríamos entender, lo que no entendemos es la forma, la manera, es ese tipo de reacción tipo guerrilla urbana, pero tampoco podemos estar de acuerdo con que se suba de repente la gasolina a un equivalente de 7 años de inflación. Si nuestra inflación es de 2.85 el último año y subimos en promedio 20%, la gente responde. La manera es y la forma y pues todo esto va a llegar un momento que si no lo paramos se nos va a olvidar la manera como esto empezó. Bueno, hoy vimos parte Claro, de las se molestias nos olvida, tiene claro. que ver desde el 27 con el tema justo que decía Jack, desabasto, Sin falta embargo- de y estamos con uno y el gobierno tendría facultades a pesar de la liberalización, Jack, pero en efecto, ¿cuál es tu pronóstico? Pero mira- hay quien ponga orden aquí frente al problema del desabasto, no solamente, como dice Pepe, el petróleo, sino en otros ámbitos, en otros rubros. Se tiene que pronunciar los diferentes sectores de la población para darle un buen acompañamiento a nuestro gobierno federal y no dejarlo solo en la tarea. Necesitamos hacer una sola voz para tratar de calmar los ánimos ante una adversidad que no habíamos vivido antes. Yo les cuento rápidamente, yo hace 2 días perdí a mi peluquero. Y no lo perdí porque se murió. Me estaban arreglando la barba, estaba yo casi soñando acá y de repente alguien gritó, ahí vienen los revoltosos. Y bueno, pues yo estaba medio dormido, pero el peluquero salió pitado de la peluquería, cerraron la peluquería y yo seguía con el jabón. Pero no pagaste. No pagué, pero pero, no pagaste. pero obviamente lo que tenemos que hacer es que tenemos que calmar los ánimos y tenemos que tratar de hacer un acompañamiento. Bueno, y no es un de poco lo que todas hace las- Trump. Ahí voy. También son mensajes de pánico. Bueno, en este momento el gobierno le está pidiendo solidaridad, le está pidiendo comprensión a la sociedad. La sociedad ha comprendido, la sociedad ha aceptado, la sociedad ha estado. Creo que es momento de apoyar a la sociedad, creo que es momento de ver por la sociedad. Sin embargo, Jack, dentro del mismo gobierno, dentro del mismo partido... Y no pasarle la factura a ella otra Claro, vez. claro. Cualquier cambio abrupto, porque lo tenía yo que hacer. El gobierno pasado fue cobarde y no supo y no quiso, pero yo soy patriota. Una decisión amarga, dolorosa, pero necesaria. Este discurso lo dicen los últimos presidentes.
de las últimas 3 décadas, independientemente de partido. Así Obviamente, es. obviamente. Señor, es una decisión amarga, pero necesaria. Pero dentro de 10 años van a estar ustedes mejor. Y si no, ¿a quién le quién le pedimos reclamas? cuentas? Sí, 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 Efectivamente. José, yo escribí un Él es Jack. artículo, porque también me gusta la cuestión del periodismo, que decía Resilience or Abismo, or Abyss, y lo escribí en inglés. ¿Por qué? Porque estamos abajo del agua, estamos todos viviendo una condición adversa que no estábamos acostumbrados a vivir. Pues, ¿hasta cuándo te remontas? Hasta los 80s, fácil. Sí, claro, o sea, realmente no habíamos vivido una condición tan, ahora sí que, no es caótica. Tan compleja. Pero compleja, porque el precio del petróleo se bajó, las peso gasolinas se se derrumbó, sube, el peso se derrumbó. Las tasas parece que van para arriba. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vas buceando abajo del agua, que estás en un entorno completamente diferente, tú tienes que vigilar tus medidores y saber que siempre la salida está para arriba. Porque si entra el caos, vamos a buscar la salida para el fondo. Me voy a quedar con eso. Ajá. Lo importante cuando uno está, como dice Jack, abajo del agua es no perder la brújula. La brújula. Porque ese es el tema. Por lo pronto a nosotros ya se nos fue el tiempo y nos vamos a despedir del auditorio. Sí, ahí ¿tienes un minutito? No tenemos No más. los tienes. Rapidísimo. Rapidísimo, Vienes. rapidísimo. Dos Si acompañamos las medidas dolorosas, tristes y amargas con una serie de demostraciones de genuina buena voluntad, quitemos tanto bono a los ver, diputados, quitemos privilegios tanto para voto, abajo. privilegios para abajo, para Estoy de que se acuerdo. note, Privilegios para predicar abajo. con el ejemplo. Estoy de acuerdo. Yo me quito, ¿saben qué? Vamos parejos. Ya se me fue el tiempo. Ya, Quedó ok. la idea clarísima y...